Bueno, es una pregunta interesante porque a mí me tocaron dos épocas. Las épocas en que el poeta era un paria, en los años 60, pues era casi una vergüenza familiar. Y la época actual en que ya hay como más respeto por el hombre que escribe, por la mujer que escribe. Entonces teníamos dos opciones, estudiar Derecho o estudiar Filosofía y Letras. Dedicarnos a la docencia o al periodismo o al empleo público. No había más salidas. Entonces, ser empleado público. El maestro León de Greiff era empleado de la estadística, de la Contraloría. Luis Vidales era empleado del DANE. Entonces yo decía, bueno, y Jorge Salamé había sido empleado de un banco. Otros, como el maestro Eduardo Carranza, era profesor, se había dedicado a la docencia. Y otros, como el poeta Juan Lozano y Lozano, como Fernando Charrilar, se habían dedicado al periodismo. Rogelio Echavarría. Entonces, había esas tres opciones, ¿no? La que me tocó a mí por razones, digamos, urgentes fue la del empleo público. Trabajé como secretario del maestro Luis Vidales en el DANE, como corrector de estilo y redactor técnico. Entonces, fue una carrera muy linda. Trabajé en ese oficio la mayor parte de mi vida, fue mi literatura alimenticia, digámoslo. Hoy en día ya pues hay poetas, sobre todo los narradores, los novelistas tienen pues unas salidas impresionantes, las traducciones las pagan muy bien, los invitan a muchos congresos, una conferencia de un escritor está muy bien paga hoy en día, eso era imposible en aquella época. Entonces de eso vivimos, ¿no? Y naturalmente alimentando el espíritu, nutriéndolo de la creación literaria en poesía, cuento, teatro o novela, o el ensayo. Con ese alimento espiritual tenemos la energía para los otros trabajos que nos van a dar el buen vivir.